No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Hay personas solas y se sienten súper macro, hiper, archimega, ultras acompañadas. Y hay personas muy acompañadas y se sienten solas. Entonces no es lo mismo estar solo físicamente a sentirme solo. Así titulé el mensaje de hoy: no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Porque hoy vamos a ver con un siervo de Dios, con un ejemplo en la Biblia de un hombre que se sintió solo. Pero la pregunta que vamos a ver aquí, no estaba solo. Ahí en su Biblia, en el libro que le dije, quiero que vaya al versículo número 9. Primer libro de Reyes 19, en el verso 9 comenzamos con esta historia preciosa, que espero que sea de mucha bendición para usted hoy. Espero que Dios le hable a su corazón. Espero que de aquí usted salga diferente, que usted salga con un mensaje de motivacional, pero en Dios. No solo de motivación, sino en Dios, de que pueda levantar un poquito más la fe, de que usted pueda enfrentar sus pruebas, sus luchas, porque todos los tenemos, cada uno de nosotros pasamos pruebas diferentes, luchas diferentes, pero qué lindo es saber que en medio de cualquier crisis, adversidad, dificultad, sabemos de verdad y podemos constatar que tenemos a ese Dios cercano, a ese Dios informado, a ese Dios que está con nosotros, a ese Dios que sabe lo que usted está pasando, a ese Dios que no se le ha salido de control lo que usted está pasando, a ese Dios que sabe lo que usted está pasando y no se le ha salido de control, porque muchas veces pensamos que es que a Dios se le salió de control, que es que esto ni Dios lo arregla, que es que esto ni Dios lo puede arreglar. Y se nos vienen pensamientos, pero vamos a ver y nos vamos a identificar con un hombre de Dios que a él le pasó algo curioso. Y dice en el verso 9: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Verso 10: él respondió: he sentido un vivo celo, dice él, por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y ojo lo que dice él, no sé cómo lo dice la versión que usted está leyendo, dice: y solo yo he quedado. Oiga lo que dice el profeta que ayer estaba bajando fuego del cielo, que ayer estaba viendo la gloria de Dios. Hoy le está diciendo a Dios: y solo he quedado, y solo yo he quedado. Vamos a ver, vamos a repetirlo todos al contar 3, 1, 2, 3. Y solo yo he quedado. Eso es lo que él comienza a decir: y solo yo he quedado. Entonces vamos a ver con la palabra de Dios, porque yo pregunto: ¿se sentía solo Elías o estaba solo? Él decía estar solo, pero cuando él viene y le reclama a Dios por decirle algo, él está en la cueva y Dios le dice: bueno, primero que todo, Dios se mete en la cueva con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y desde la cueva no fue que lo llamó de afuera: ¿qué haces ahí, hombre? No, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, estoy contigo, Elías, aquí en la cueva. En esto estamos juntos, en esto morimos juntos. Pero va que interesante, porque él viene y le dice: y solo yo he quedado. Vea la manifestación que hace. Entonces yo pregunto: ¿Elías estaba solo o se sentía solo? Pasemos al verso 14, ahí mismo, sigamos al verso 14, porque aquí hay algo curioso. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Y vuelve a decir: y solo yo he quedado. Y solo yo he quedado. Entonces ahí viene la palabra del Señor. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y ojo lo que le dice en el verso 18, porque ahí sigue dándole algunas instrucciones, pero voy a brincármelo al verso 18, porque dice: yo me he guardado en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. Que el Señor añada bendición a esta palabra, iglesia, porque entonces vemos aquí varias perlitas escondidas. Resulta que el hombre se hace la víctima, por decirlo de alguna manera. Me siento solo, triste y abandonado porque estoy solito, decía aquel, ¿verdad? Porque me siento solo, estoy solito. Pero él hace una manifestación: es que solo yo he quedado. Y en ese momento es cuando Dios le da dos cosas, iglesia. La primera es que Dios le revela que él no está solo. Le dice: no, un momentito, Elías, ¿quién te dijo en tu cabecita que estás solo?
porque me he reservado 7,000 hombres, 7,000 personas, 7,000 hombres, mujeres, hombres que no han adorado a Baal y que no lo han besado. Tengo un grupo de 7,000 personas que todavía siguen perseverando. Cuando nosotros decimos, mire, es que todos abandonaron la fe, solo yo he quedado, dice Dios, no, un momentito, es que usted se ve solo, pero hay mucha gente que sigue adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y hay gente que está en las mismas que está usted, hay gente que está perseverando, hay gente que está luchando, y hay algo que Dios le ayuda para sacarlo de esa soledad. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo pone a trabajar. Dios dice, se siente solo el bebé, qué pecado, qué triste, ¿verdad? Dios no es así, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se burla, por decirlo de alguna manera, de nuestras debilidades, pero Dios está con nosotros en nuestras debilidades. Pero como un buen estratega y como un buen entrenador y como un buen papá, siempre nos va a dar lo que necesita. Y le dice, Elías, usted necesita algo. ¿Sabe qué necesita usted? Para que se le vaya ese espíritu de soledad, para que se le vaya eso que usted está sintiendo. Papito, levántese y póngase a trabajar. Lo mandó a ungir a un rey, lo mandó a ungir a otro colaborador que usted lo leyó ahí, y después lo mandó a darle también a Eliseo, a darle después de él para que fuera Eliseo el profeta. Voy con esto, iglesia. Muchas veces nosotros nos hemos sentido solos y yo pregunto, ¿es pecado sentirse solo? Por supuesto que no. ¿Es pecado sentirme yo solo, sentirme que nadie me comprende, que nadie me entiende, que nadie está conmigo, que nadie sabe lo que estoy pasando? No es pecado. Pero hay algo interesante que Dios quiere hacer en esta mañana. Dios quiere que usted se lleve en su corazón que aunque usted se sienta sola, usted no está sola. Que aunque usted se sienta solo, usted no está solo. Yo me puedo sentir solo, pero no significa que esté solo. Ahorita lo vamos a ver. Porque ¿qué hay que hacer cuando me siento solo? ¿Qué hay que hacer cuando me siento sola? Ahorita vamos a ver, ahorita lo vamos a ver, porque lo que vamos a dar es el diagnóstico, pero después vamos a dar la medicina, porque Dios sabe que muchas veces nos hemos sentido solos, pero el problema no es sentirnos solos, es permanecer solos, por decirlo de alguna manera, porque en nuestra soledad Dios es nuestra compañía. Y entonces, preparando el tema, me llamaba la atención, número uno, que Elías, un siervo de Dios, no estuvo exento de sentirse solo. Y de que usted y yo nos hemos sentido solos, de que usted y yo nos hemos sentido incomprendidos, que la gente no nos comprende, el jefe no me comprende, el pastor no me comprende, el papá no me comprende, la mamá no me comprende, mi hijo no me comprende, mi mamá no me comprende, y me he sentido solo, el profesor no me comprende, me he sentido solo, me he sentido sola. Pero Dios lo que quiere decirnos hoy en esta mañana, iglesia, es que no importa si usted se siente solo, es más, hasta el espacio le da para que usted se sienta sola, para que usted se sienta solo, pero lo que quiere es abrirnos los ojos de que usted salga de aquí diciendo, no importa si yo me siento solo, no estoy solo. No importa si yo me siento sola, no estoy sola. Porque lo que Dios quiere y hace abriéndole los ojos a Elías es diciéndole, Elías, usted se siente solo, pero usted no está solo. Por eso titulé el mensaje, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Porque, iglesia, usted y yo no estamos solos, y ahorita lo vamos a ver. Hay algo que usted y yo podemos hacer cuando nos hemos sentido solos. ¿Sabe qué podemos hacer? Bueno, quiero leerle algunas promesas que el Espíritu Santo nos va a recordar a nosotros cuando nos sintamos solos. Cuando usted se sienta sola, cuando usted sienta que ya su vida no tiene solución, que la situación no tiene solución, que la situación no va a cambiar, cuando usted se siente mal, entonces viene Dios, el Espíritu Santo, y les recuerda las promesas, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que les recuerda las promesas. Hoy le he pedido al Espíritu Santo, hoy he hablado con el Espíritu Santo y le he dicho, Espíritu Santo, al menos de estas 4 promesas que yo les voy a leer a la iglesia, al menos de esas 4, que una se nos meta en el pecho, que una se nos meta aquí adentro, y que podamos entenderlo con nuestra mente espiritual, con nuestros ojos espirituales podamos abrirlo y podamos ver que aunque me sienta solo, no estoy solo, que Dios está con nosotros y que Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir, porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es lo mismo que usted se sienta sola, que usted esté sola, no es lo mismo. Pero si Dios quiere regalarle en su soledad, cuando hemos pasado por esa soledad que a veces la pasamos, regalarle esta palabra. Entonces quiero que apunte estas promesas del Señor, porque usted pregunta, pastor, ¿qué hacemos cuando nos sentimos solos? Lo que hay que hacer, iglesia, ¿sabe qué hay que hacer? Recordar las promesas del Señor. Y yo quiero recordarle
en este momento 4 y quiero comenzar con una que me llamó la atención. El jueves estábamos aquí en un momento de adoración y he venido leyendo la palabra de Dios. Me gusta leer bastante la palabra de Dios y me gusta ver qué es lo que Dios nos quiere regalar cada domingo. Me levanto a orar y le digo: Dios, ¿qué es la palabra que necesitamos como iglesia? La palabra que necesitamos, que necesitan las hermanas, los hermanos. No lo que yo quiero predicar, porque si fuera lo que yo quiero predicar, yo busco el sermón más fácil. Pero ¿qué es lo que tú quieres que yo predique, que le hable a la iglesia? ¿Qué es lo que necesita? Y quizá hoy, no sé, 1, 2 o 3 o 4 de los que estamos aquí necesitan escuchar esto. Porque estábamos el jueves aquí en la adoración y vino una palabra a mi corazón. Una palabra que está en Mateo, que quiero que vaya a Mateo 28, váyase al último capítulo de Mateo. Porque escúcheme esto es una perla escondida. La última palabra que da Jesús en la tierra a sus discípulos, a sus servidores, a los que le habían seguido. Jesús les da una palabra y me llama la atención y la he analizado estos días. Ayer estaba leyéndola, la he leído como 20 veces, 30 veces, no sé cuántas veces. Hoy todavía a las 3:40 la leía y yo decía: Señor, ¿cómo es posible que esta ricura de palabra esté ahí? Está rica esa palabra, porque iglesia, es la última palabra que Jesús dice aquí en la tierra a sus discípulos. Jesús viene, muere, resucita, se les aparece a los discípulos y les deja una última palabra. Y cualquiera de nosotros podríamos pensar: la última palabra que Jesús les dijo es: esfuérzate en ser santo, esfuérzate en hacer mi voluntad, esfuérzate en hacer esto, esfuérzate en hacer aquello. No, mira qué interesante. La última palabra que le deja Jesús a sus discípulos es esta. Está en el último versículo de la Biblia de Mateo 28 y Mateo lo registra de la siguiente manera y me llama poderosamente la atención. Aquí lo resalté en rojo. Está en Mateo 28:20, el último versículo del último capítulo, la última palabra que dice Jesús antes de irse al cielo. La última palabra que le dice Jesús a sus seguidores, a los que le han entregado su corazón, a los que le han dicho: Señor, contigo vamos en todo momento, contigo vamos en todo tiempo. Y la última palabra que Jesús le dice es: y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y después dice: y he aquí, y termina con esta frase: yo estoy con ustedes todos los días. ¿Cuáles días? Los domingos del culto, los sábados del grupo de jóvenes, los jueves de adoración, todos los días. Diga conmigo: todos los días. Diga conmigo: todos los días. Todos los días el Señor ha prometido estar con usted. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dígale que está a su lado: ve que no está sola, ve que no está solo, porque Jesús dijo: todos los días estaré con usted, todos los días voy a estar con cada uno de ustedes, todos los días voy a estar con ustedes. Y ahora dice: hasta el fin del mundo. ¿Ya terminó el mundo? ¿No ha terminado el mundo? ¿Verdad que no? Todavía el Señor está con nosotros. ¿Qué promesa, iglesia? ¿Qué promesa le hace Jesús a sus discípulos? Y es una promesa para usted, es una promesa para cada uno de nosotros. Jesús sabe que lo que más pasamos en esta tierra es miedo. Jesús sabe que lo que más los aterra a todos nosotros es el miedo. El miedo a la muerte, el miedo a hacernos viejos, el miedo a que nos abandonen, el miedo a quedarme solo, el miedo a perder esto, el miedo a perder lo otro, el miedo a no pensionarme, el miedo a perder la pensión. Hay tantos miedos. Cuando vamos a emprender algo: uy, qué miedo, y emprendo esto y después lo pierdo. O me compro esto y después lo pierdo. O me meto a estudiar y no puedo terminar. Siempre el miedo está a la par de nosotros. Por eso hay 365 versículos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que dice: no tengan miedo. 365 versículos, uno para cada día de nosotros, para que todos los días usted diga: no, porque voy a tener miedo, Jesús está conmigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a la presencia de Dios esta mañana? Dice: Jesús está conmigo todos los días, todos los días. La palabra que le dio es todos los días, todos los días. Pero Señor, hoy no siento que estés conmigo. Todos los días estoy contigo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no puedas ver, palpar, sentir, porque a veces vamos a orar y no sentimos a Dios. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Me he levantado a orar y no he sentido a Dios. Me he levantado a orar porque la oración no es de sentires, porque la fe no es de sentires, la fe es de creer. ¿Cuántos dicen amén? A veces usted va a orar, a veces usted no siente venir a la iglesia
Y se lo digo con todo respeto, a veces usted se levanta y dice, uy, qué pereza ir hoy a la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque dijo la pastora, lo necesitamos. Usted y yo lo necesitamos. Dios a usted no lo necesita. Dios sin usted sigue siendo Dios, pero usted sin Dios, yo sin Dios no somos nada. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Entonces, qué interesante que la primer promesa que les quiero leer hoy es lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Aquellos que lo habían dejado todo. Aquellos como Pedro que le dijeron, maestro, nosotros lo hemos dejado todo. Aquellos que Jesús sabía que en algún momento los iban a perseguir, que los iban a lapidar, que los iban a perseguir, que los iban a matar, que los iban a serruchar. Aquellos que iban a ser perseguidos por predicar el evangelio. Jesús les da una promesa poderosa, iglesia. Esa promesa es para que usted la escriba en la tabla de su corazón. Y cuando usted sienta tristeza, cuando usted se sienta sola, cuando usted sienta que nadie te entiende, que ni el pastor te entiende, cuando usted sienta que está literalmente sola, usted agarra esa palabra y dice, Jesús, tú dijiste, estaré contigo todos los días. Lo sientas o no lo sientas, lo veas o no lo veas, estaré contigo. La palabra es clara, dice, yo voy a estar con ustedes todos los días. Y ahora la segunda pregunta, pero ¿cómo sé que Jesús está conmigo si no lo veo? ¿Cómo sé que Jesús está con nosotros, pastor, si no lo veo? Lo podemos ver en muchos acontecimientos pequeñitos. Si Dios nos llevara a nosotros, vea, iglesia, si Dios nos llevara a nosotros y pudiéramos ver los momentos que Dios ha estado con usted. El jueves le decía yo a la iglesia que hay una reflexión muy linda que se llama Las huellas en la arena. ¿Cuánto la han escuchado? Que una mujer, o no sé si era una mujer o un hombre, sí, creo que era una mujer, le reclamaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué siempre he visto 4 huellas en la arena? Veo tus huellas y las mías cuando he pasado momentos, pero cuando he pasado por los momentos más difíciles, Señor, solo veo 2 huellas, que es que te vas corriendo, no te gustan los problemas, me dejas ausente en los problemas es cuando más me dejas abandonada, triste. Y el Señor le dijo, no, mi hijita, es que esas 2 huellas que ves son las mías, porque en las pruebas yo te alzo, yo te cargo, como el buen pastor carga a su oveja. Así nos carga Dios. A veces no lo sentimos, iglesia, a veces no lo vemos, pero Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de hoy es muy puntual, iglesia. Hoy el Espíritu Santo quiere que usted salga de acá animado, animada, motivada. No sé por lo que estás pasando, no sé por la situación que estás pasando, pero el Señor sabe que así como los grandes siervos de Dios lo pasaron, entonces no es un mal que le esté pasando solo a usted. No es un mal que le esté pasando solo a usted. Es algo que todos humanamente en algún momento lo pasamos. Pasamos esa soledad. Pasamos el sentirnos solos, el sentir que Dios no ha contestado esa petición. Pastor, usted ha hablado de los retos de oración. Hablando de todo un poco, ya viene el reto de oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén, 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 gloria a Dios. Ya viene el reto de oración. Pero hay gente que dice, es que yo me he metido en el reto de oración, yo he orado, pero no veo todavía. Siento que Dios a uno les contesta más rápido, a mí no. Siento, ¿qué será? ¿Que Dios tiene preferencias? No, es que Dios tiene un tiempo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Es que la última palabra la tiene Dios. Es que Dios sabe el día y la hora. A veces nosotros queremos apresurar los tiempos de Dios, pero dígale que está a su lado, Dios es perfecto, nunca se equivoca. Dios nos va a dar lo que le estamos pidiendo en el momento exacto, en el momento propicio. Tenemos que seguir clamando, orando, no dejar de orar, porque sabemos que sí funciona. Entonces la pregunta es, pastor, ¿cómo puedo yo creer o ver que Jesús está conmigo? Porque no lo vemos. ¿Cuántos han visto a Jesús? Venimos a orar y aquí, ¿cuántos creen que Jesús está aquí? Amén. Pero no lo vemos y a veces no lo sentimos. A veces vemos que a uno le dio ahí la chiripior, que empezó a saltar, a danzar y cayó en el piso y empezó a llorar, qué sé yo. Y yo ahí nada más viendo así, ¿qué será? Que Dios se manifiesta en otros y en mí no. ¿Por qué no lo puedo sentir? Hemos estado aquí a las 3 de la mañana en una vigilia y hemos visto la presencia de Dios caer y empieza a caer la presencia de Dios, porque Dios es real, Dios está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea qué lindo. Voy con la segunda promesa para usted que atesore hoy. La primera es que Jesús prometió, y lo que Él lo promete lo cumple. Y la segunda está en Juan 14. Vaya ahí a Juan 14, porque aquí Jesús a sus discípulos les dice lo siguiente. Juan 14, verso 18.
anote esta cita bíblica en la cartilla de su corazón, porque Él está aquí con nosotros, porque Él está diciendo a esa madre, le está diciendo a esa mujer, le está diciendo a ese varón: estoy contigo, sonso, jupón, cabezón, aunque no me sientas, aunque a veces no me veas, aunque a veces piensas que ya yo te deseché, aunque a veces pienses que ya yo te dejé y que yo, no, ese no es Dios. Porque ojo el detalle, la naturaleza de Dios no le podría permitir abandonar a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Uno de los atributos de Dios es fiel. Diga conmigo: fiel. Dios es fiel y su naturaleza no le permite ser desleal con cada uno de nosotros. Podrá pasar que nos alejemos de Él, pero Él nunca se va a alejar de ti. Él te sigue amando, Él te sigue esperando, Él siempre sigue preparando una silla, porque Él dice: hoy mi hijo viene a comer, hoy mi hija viene a comer. Dios no es ese Dios que saca la mano para señalarte y para decirte: ay, ahora sí, ¿verdad? Así te quería ver, ahora sí, porque estás ahí llamando al 900. No, ese no es Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Cuando nosotros nos alejamos, Él respeta nuestro libre albedrío. Pero cuando la oveja se aleja del pastor, la oveja se expone al lobo. La oveja se expone a que el lobo la agarre y le dé y se la coma, etcétera. Pero nunca el pastor, cuando ve venir a su oveja, la va a desechar. La Biblia dice: el que venga a mí, yo nunca jamás lo echaré afuera. Por eso es que Jesús hoy nos está hablando de que afuera hay caos, hay malas noticias. Usted pone las noticias y media hora de noticias y sale temblando. Usted tiene que ir a buscar al psicólogo. Media hora de noticias y uy, ¿qué vamos a hacer? Y que no hay plata, y que los gobiernos están diciendo que de dónde buscamos plata, y que qué hacemos, y que esto y lo otro. Pero cuando va a la palabra de Dios, la palabra le trae refugio, le trae confort, le trae bienestar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea lo que dice el Señor, la segunda promesa. Jesús les está hablando a sus discípulos en Juan 14:18. Le dice: no voy a dejarlos solos. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. No voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Jesús se refería a que Él iba a morir y luego enviaría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús, es Jesucristo, es el Espíritu de Jesucristo. Cuando nosotros venimos aquí a adorar y de repente usted viene una palabra, tal vez una madre está orando por un hijo, tal vez una esposa está orando por su esposo, tal vez estás orando por ese trabajo, tal vez estás orando por ese ascenso, estás orando por ese jefe, estás orando por esa compañera de trabajo, por ese compañero de trabajo, y de repente estás aquí cuando sientes que el Espíritu Santo te susurra en el oído o te dice algo, o te dice, te manda a decir el Padre que yo estaré contigo, que no tengas miedo, que sigue adelante. Pero ¿qué vamos a hacer, Señor? Ahora, ¿cómo hago? Y esto y lo otro. El Espíritu, por eso es importante, iglesia, nosotros buscar la presencia de Dios. Por eso venir a la casa de Dios. Jesús les dijo: hey, no los voy a dejar solos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No los voy a dejar solos. Chiquillos, no los voy a dejar solos, no tengan miedo, no los voy a dejar solos. Pero Señor, ¿para dónde va? Tranquilos, les conviene que me vaya, porque si yo me voy, les mando mi espíritu. O sea, Jesús en espíritu está con nosotros. Jesucristo, el Espíritu Jesucristo está con nosotros. Nosotros decimos el Espíritu Santo, pero realmente es el Espíritu de Jesucristo. Es Jesús en espíritu que está con nosotros. Es Jesús en espíritu que de vez en cuando se manifiesta aún más, que de vez en cuando lo podemos percibir de una manera más bonita, más, tal vez estamos como más dispuestos y sentimos su presencia. Pero qué bonito, qué rico, qué poderoso es saber que usted puede salir de aquí, mujer empoderada, hoy en esta mañana. Saber que no está sola, que no está solo. Saber que puede sacar pecho. Salir ahí sacando pechito de paloma y diciendo: no estoy solo, no estoy solo. A ver, no estoy solo. El que se mete conmigo se mete con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos 4 contra 1, imagínense. Le vamos a dar papilla, ¿verdad? Voy con otra promesa, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren escucharla? Hoy Dios nos está hablando de que Él está con nosotros, iglesia. Leímos 2 citas del Nuevo Testamento. Ahora quiero leerles 2 citas del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Quiero que vaya una muy conocida, pero vamos a ver algunas perlitas. Eso está en Isaías 41. Vaya ahí a Isaías 41, Antiguo Testamento. Es una cita que yo sé que usted se la sabe hasta de memoria, pero hoy vamos a ver 2 perlitas escondidas.
A veces uno cree que está solo. Hoy en la mañana yo siempre pongo el reloj para levantarme temprano para orar, pero hoy el Espíritu Santo me llamó un poco más temprano. Y hay una aplicación que usted pone en YouTube que son música como esta que está sonando, instrumental, y se llama así, música instrumental para orar. A mí me gusta, no es algo místico, a mí me gusta orar con música instrumental, pero también no es que si usted ora sin música instrumental, Dios no está ahí, no, nada que ver, pero a mí me gusta orar. Pero lo que me llamó la atención hoy en la mañana, y fue lo que el Espíritu Santo me impactó, porque el tema se llamaba de hoy es que no estamos solos, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto. Entonces yo me levanto en la mañana a orar y abro la aplicación y veo que hay un en vivo, como los que hacemos aquí, un en vivo. Ahí está la gente viendo algo en vivo, pero era música instrumental que la gente pone para orar. Entonces uno cree que solo uno uno podría jugar de vivo, decir, es que solo yo me levanto a las 3 de la mañana a orar, por decir alguno de ustedes. Yo no, alguno de ustedes, yo. Pero resulta que cuando abro la aplicación habían 800 personas que estaban viendo en vivo a las 3:40 de la mañana. Y yo dije, wow, esta gente está orando a las 3 en todos lados, en otros lugares. Y cuando iba pasando a las 4 de la mañana ya eran más de 1500 personas. Y yo dije, uy, qué bueno. Y sentí una fuerza, iglesia. El Espíritu Santo me llenó de una fuerza y yo dije, qué bueno, Señor. No es como Elías dijo, me dejaron solo, solito y abandonado. No, había mucha gente orando. Entonces no nos imaginamos cuántos hermanos, hijos de Dios hay orando, iglesia, en esta mañana. Mientras nosotros estamos aquí orando en Hierbabuena, no nos imaginamos en otros lugares cuánta gente está haciendo lo mismo. Y a veces usted piensa, o yo pienso, es que qué poquitos somos. Es que no, la familia de Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? La familia de Dios es grande, solo que hay hermanos que usted no conoce, pero los va a conocer cuando llegue al reino de los cielos. Cuando lleguemos al reino de los cielos vamos a ver que la familia de Dios es una familia grande, es una familia unida, y es una familia que mientras usted estaba aquí orando, otros estaban orando por usted. Porque hay gente que se levanta a orar y dice, Señor, bendice a todos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y si se levantan y dicen, bendice a los hijos de Dios, usted recibe bendición. Y si hay gente orando, Señor, bendice a las iglesias cristianas, bendice a los pastores, bendice, Señor, a las familias pastorales, bendice a las congregaciones, las pequeñas, las medianas, las grandes. Entonces hay mucho pueblo de Dios orando. Me llenó de una fuerza de ver tanta gente conectada en la mañana, de ver que la gente sí sigue orando, de ver que gente en todo el mundo están conectándose con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Padre. Que no estamos solos en esta labor, iglesia. De que hay mucha gente que mientras nosotros oramos también están orando. Pero como yo me veo ahí hincado en el sillón solito o en la cama solita o solito y pensamos que estamos solos, no. Tal vez a esa hora hay miles de hijos de Dios clamando al Padre. Qué lindo, qué poderoso saber que mientras oramos otros también están orando. Eso está como cuando usted sale a correr y va usted corriendo y ya no echa, pero por allá se topa un compañero que está corriendo y usted como que agarra fuerza y dice, oh, y otro anda en lo mismo y agarra fuerza porque sabe que otros están en lo mismo, que otros están ahí. O está alzando pesas usted y se ve que hay otro y ya no echa, pero hay otro que también está echándole ganas y usted dice, las ganas suyas me dan ganas a mí. Qué bonito, iglesia. Y de eso se trata el día de hoy, la prédica de hoy, la palabra de Dios. Que usted salga de aquí motivado, es que usted no está solo. Dios está con usted, pero también hay muchos hermanos orando también con nosotros, aunque no los veamos y aunque no los conozcamos. Hay muchos hermanos, tal vez en China, tal vez en Rusia, tal vez en Ucrania, tal vez en otros lugares, están orando, y nosotros también. Pero hay una comunión en el Espíritu. A mí me impactó ver esa aplicación y ver tanta gente, y conforme pasaba la hora se iba uniendo más gente y se iba uniendo más gente, y yo decía, qué lindo ver que la gente se mete a orar. Isaías 41 versículo 10, yo sé que usted lo ha leído muchas veces, y dice, el Señor está hablando al pueblo y le dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te doy fuerzas. Y ojo lo que dice, no sé cómo lo dice la traducción que usted está leyendo, dice, siempre te ayudaré. Diga conmigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es lo sensacional de este versículo bíblico?
en el tiempo cuando Dios se lo dice al pueblo. El pueblo estaba pasando por un destierro. El pueblo había sido sacado de su tierra. El pueblo estaba viendo solo caos. El pueblo estaba viendo solo desastre. El pueblo estaba viendo que fueron sacados de sus propias tierras. Tuvieron que dejar sus tierras e ir a un lugar de paganos. Y ahí es donde Dios les dice: hey, quiero darles una promesa. Quiero decirles que aunque sus ojos vean lo contrario, que aunque sus ojos vean soledad, que aunque sus ojos vean destierro, que aunque sus ojos vean cosas negativas, quiero decirles que no temas, que no tenga miedo, que no temas, que no tenga miedo. Y dice el Señor: que no temas, porque yo estoy contigo y te doy fuerzas. Y dice: siempre te ayudaré. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si alguien le pregunta a usted: ¿y cuánto está dispuesto Dios a ayudarnos? Siempre. Pero Señor, hoy fallé. Siempre. Pero Señor, hoy estoy cabizbajo. Siempre. Pero Señor, hoy no fui a la iglesia. Siempre. Pero Señor, hoy me perdí el culto de los jueves. Siempre. Pero Señor, hoy no me levanté a orar. Siempre. Pero Señor, hoy metí la pata. Siempre. Pero Señor, hoy abracé a la suegra. Siempre. Aún con todas tus imperfecciones, pues nadie es perfecto. Siempre, siempre te ayudaré, siempre te levantaré, siempre te sustentaré, siempre estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dios está contigo, Dios está con cada uno de nosotros. Entonces, aunque usted no lo pueda ver, iglesia, y aunque usted no lo pueda sentir, Dios está con nosotros. Y hay veces que no lo sentimos, literalmente. Hay veces que podemos venir a un culto y salimos secos. Hay veces que podemos venir a un culto y salimos peor que como entramos, por decirlo así. Ay, esperaba una palabra de esas que me empodere, y el pastor empezó a predicar de otras cosas, y más bien salí cargado porque estoy luchando con esto, con eso. Pero aún así, Dios siempre dice: estaré contigo, estaré contigo, estaré contigo. Yo no sé si alguien aquí en alguna vez en su vida ha tenido miedo. A ver, levante la mano como señal. A ver, ¿cuántos miedosos sabemos aquí? Todos los miedosos que vemos aquí. Yo creo que ninguno de ustedes me gana a mí, porque desde chiquitillo fui atacado por el miedo. Creí en un ambiente donde los cuentos que contaban, yo me crié en un lugar donde no había luz eléctrica, primero que todo. Yo fui de la generación de excusado de hueco. Yo no sé cuántos dicen amén aquí también, pero ay, amén dijeron algunos. Yo fui de esa generación de las picaduras del mosquito mientras usted estaba haciendo de la 2, ¿verdad? Imagínese. Yo fui de la generación de ir, caminar bajo la oscuridad para ir al excusado, decía uno. Era un privilegio, era finísimo tener un inodoro de los que hay en la casa adentro. Y las historias que contábamos, porque no teníamos luz eléctrica, imagínense, con candela. Y las historias que contaban eran el padre sin cabeza, la llorona, la mano peluda. Oiga, qué terapia nos daban nuestros padres, y qué psicología, ni qué oiga la terapia que nos daban. Hoy les voy a contar un cuento, decía papá. El padre sin cabeza, el cadejo. Sí, después todos viendo a ver con quién dormían, que parecíamos esos gusanos 7 cueros, unos encima de otro. Mi hermanillo, duerme conmigo, no, duerme conmigo. Y cuando a todos nos daban ganas de orinar, se nos despertaba el espíritu de la barriga. A todos queríamos ir a la misma hora, de la mano todos para el excusado, imagínense, porque nos daba miedo. Entonces yo crecí en un ambiente de mucho miedo. Aparte que yo les he contado a algunos de acá que mi mamá, por ignorancia, ella practicó mucho lo que era la adivinación y la brujería y estas cosas del lado bueno, decía la gente. Cuando iban a prenderle candelitas al doctor Moreno Cañas y le pedían a esto y le pedían a lo otro, eran cosas de lo esotérico, pero ellos creían que estaban haciendo cosas buenas porque nadie los había evangelizado. No eran malos, por decirlo de alguna manera, sino que por ignorancia ellos iban, invocaban al adivino para que le leyera la mano, al otro para que le dijera qué número va a salir hoy, al otro para que le diera algo para calmar al hijo, o para que el esposo se calmara y dejara de tomar. ¿Cuántos se identifican? Yo fui de esa generación. Yo fui de esa generación y crecí con muchos miedos, con muchos complejos, con muchos miedos, con mucha inseguridad. Crecí con mucha inseguridad. El que yo esté aquí de pie hablándoles a ustedes es un milagro del Padre Eterno, porque yo no podía hablar en público. Era súper macro, hiper, archi, mega, ultra nervioso para hablar en público, y no podía hablarle a alguien mirándole a la cara porque era mucho miedo.
Yo les he contado a ustedes. Entonces yo pasé por mucho miedo, y tras de eso me gustaban las películas de terror porque me atraía. Y entonces chiquitillo vi El Exorcista. Por Dios, nunca deje que sus hijos vean eso, por favor. Esa película a mí me aterró. Todos los días me jalaban la cobija, iba al baño, ya ahí sí teníamos baño adentro, pero yo sentía que me movían la puerta. Bueno, era algo aterrador porque yo empecé a sembrar todo eso en mi corazón. Cuando yo llegué a Cristo, hermanos, ay, mi hermano, mi hermana, me tuve que pegar unas batallas con el miedo, porque yo me gustaba levantarme a orar en las mañanas, y cuando yo me levantaba era un miedo a la oscuridad, era un miedo a la soledad, era un miedo y un miedo. Y cuando me dicen, me congregaba en un lugar que se llama Canal 48, y entonces le empecé a contar todas esas historias que yo sentía, de que yo sentía que, vea iglesia, cosas tan raras, pero eran espirituales. Cuando yo llegué a Cristo, yo tenía que vencer ese miedo, tenía que vencerlo. Y una de las maneras de vencerlo, ¿sabe cuál era? Enfrentándolo. Enfrentando el miedo es como se vence, no hay otra. Entonces yo me acuerdo esa vez que yo llegué y le conté, porque yo le contaba a mi esposa, es que yo escucho que me rasgan la pared y que oigo una voz. Yo creí que era la suegra, pero no era la suegra, y oía una voz así terrífica, terrible, dice. Y resulta que cuando le conté a él, me dice, usted lo que va a hacer es esto: usted, aunque usted sienta miedo, levántese, prenda la luz y diga, en el nombre de Jesús, sangre de Cristo. Y empezó a decirme todas esas cosas, imagínense. Y nosotros vivíamos en Conce, en una casa pequeñita. Para usted levantarse, yo no sé por qué, pero en aquel entonces la casa, el apagador estaba allá. Yo sé que ustedes tienen tal vez el apagador ahí cerca, una lamparita. No, para levantarse a prender la luz usted tiene que. Y me dice el predicador, cuando usted escuche esa voz y escuche esto, levántese, no tenga miedo, y levántese y prenda la luz. Pero lo que él no sabía es que para prender la luz tiene que caminar como 5 metros. Esos 5 metros yo creo que era Superman, los volé así en el aire, porque yo salí, prendí la luz, no sé cómo hice, pegué un brinco, prendí la luz. Y yo me acuerdo esa vez que yo empecé a orar y dije, en el nombre de Jesús. Cuando yo dije en el nombre de Jesús, ahí yo tenía pelo, se me paró el pelo, así la peluca. Iglesia, así se me escalofrió toda la carne, todo el pelo, ese miedo. Y yo dije, en el nombre de Jesús. Y mi esposa, cállese loco, ¿qué le pasa, loco? Y yo, no, es que estaba en un ataque de miedo, en un ataque de iglesia. Pero la gloria de Dios, le puedo decir algo, tengo años de no tener miedo, porque sí se puede vencer el miedo. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en Jesús. Les cuento esto como ejemplo y testimonio, porque a lo mejor alguien se siente miedo porque tiene miedo, porque tiene que dormir con la luz prendida. No se sienta mal por eso, pero sí se puede vencer. Sí se puede vencer. Yo conozco gente que tiene que dormir con la luz prendida porque le da miedo a la oscuridad, y es gente que le viene el recibo como de 100,000, imagínense. Entonces, evítese esos 100,000, haga una oración, venza ese miedo y va a ver que hasta el recibo le baja. Pero sí se puede. Cristo dice en su palabra, no temas. Alguien puede decir conmigo, no tengas temor. Diga conmigo, no tengas temor. Háblese usted mismo, pero el miedo sí hay que enfrentarlo. Hay gente que le da miedo a algo, por decirlo de alguna manera, tienes que vencerlo. Si te da miedo subirte a un elevador, por decirlo así, hay gente que le tiene fobia a un ascensor, tenés que hacerlo en algún momento, armarte de valor y decir, ¿me acompañas o voy solo? Me voy solo. Tenés que vencerlo, porque los miedos hay que vencerlos, no se van orando. Escúcheme esto, los miedos no se van orando, se van cuando usted los confronta en el nombre de Jesús. Hay que confrontar los miedos, hay que confrontarlos. Entonces vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Todas estas palabras le van a ayudar a usted para empoderarlo, para darle fuerza, para saber que no estamos solos, que cualquier situación que estemos enfrentando en la vida, Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a la presencia de Dios en esta mañana y dice, Señor, tú estás conmigo? ¿Quién dijo miedo? Si tú estás conmigo, ¿quién dijo miedo? Ay, hay tantas cosas que podríamos hablar aquí. Yo sé que ustedes me van a entender, pero voy a terminar con este salmo, Salmo 18, y con eso cerramos. Por favor, vaya rápido. Salmo 18, verso 35. Y dice así el salmista. Curiosamente, este salmo lo escribe David. Y este salmo lo escribe David estando en una cueva. Y este salmo lo escribe David siendo perseguido por Saúl. Saúl
En todos los grupos de WhatsApp estaba la foto de David. A este lo mato, a este lo mato, a este lo mato, a este lo mato. Imagínense el miedo que tenía David de saber que un rey quería matarlo, de saber que se la tenían, como dicen, comprada, de saber que en cualquier momento lo iban a matar. Entonces David está en una cueva. Y usted sabe que ya vimos el primer personaje estaba en una cueva. Y usted sabe que en una cueva lo que hay es frío, lo que hay es soledad, lo que hay es oscuridad. Y usted sabe que en esa cueva Dios le regala un salmo precioso, de los mejores, que yo, a mi gusto, le recomiendo le hace todo el Salmo 18, porque es un salmo de liberación, es un salmo de empoderamiento, es un salmo de poder, de unción, es un salmo que le da a usted esa fe de creer que Dios de verdad, aunque no lo vea, está contigo. Y dice: tú me cubres con el escudo de tu salvación. Él está en una cueva, él está solo, pasando frío, pasando hambre, pasando soledad, y dice, dice: tú me cubres, lo estoy leyendo en otra traducción, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. ¿Cuántos dicen amén? Con tu diestra, con tu mano me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar, me ha despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean.